Pues cuando tú digas, Mónica, ¿eh? Sí. Bien. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí en el seminario de hoy, el cual nos lo va a impartir el doctor Arnulfo Moreno. Voy a hacer lectura brevemente de su currículum, que es muy extenso, pero nomás voy a decir lo más vital. El doctor Arturo Moreno lo conozco desde el que yo estudié para bióloga, pero teníamos muchos años de no vernos más que por Facebook. Así que ahora ya hicimos un adelanto porque ya nos volvimos a ver, aunque sea virtualmente. Desde entonces al doctor le han apasionado los murciélagos. El día de hoy nos va a hablar ese tema favorito de él, pero tiene muchos otros temas que ameritan para invitarlo posteriormente a otros seminarios. Él, es biólogo egresado de la Universidad de Nuevo León, de la Facultad de Ciencias, y su doctorado lo realizó en Vida Silvestre y Ciencias Pesqueras de la Universidad de Texas A&M. Y actualmente él es miembro del subcomité para América del Norte de la Iniciativa de Conservación de Aves Playeras de la Ruta Migratoria Central y miembro del Consejo Científico de Bat Conservation International. Él también ha sido director del área de biodiversidad de la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas, también consultor de la CONABIO, director del Museo de Historia Natural de Tamaulipas y durante su vida profesional largo tiempo fue profesor investigador de tiempo completo del Tecnológico de Ciudad Victoria, impartiendo diversas cursos, todos relacionados con los animales, mastozoología, biología animal, manejo de fauna silvestre. Él también ha sido jefe del Departamento de Difusión y Capacitación del Centro Interpretativo Ecológico de Gómez Farías, en Tamaulipas, ahí en la Reserva del Cielo. Y es miembro del ha sido miembro del Consejo de Directores del North American Symposium on Bat Research Society. Y bueno, en fin, numerosas labores que ha hecho. Su tesis de doctorado lo hizo sobre estudios ecológicos del murciélago de gran nariz, narigudo, no sé cómo se dice en español, pero bueno, Leptonicteris nivalis. Y bueno, ha asesorado una gran cantidad de tesis de licenciatura y de director de un buen número de tesis de maestría. Y publicaciones, pues tiene bastantes, muchísimas. Todas, la más reciente que me estaba contando ayer, está de lo más interesante, que es sobre la Huasteca, Edén de acentos de esmeraldas. Le apasiona la fotografía científica, especialmente de animales, de pájaros y de murciélagos, obviamente. Bueno, bueno, eso qué puedo decir. Gran compañero de escuela, y bueno, los dejo con él en este tema tan apasionante de los murciélagos. Adelante. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias, Mónica, por la invitación. Agradecido de participar en este seminario. Y bueno, para entrar directamente en el tema, voy a apagar mi cámara para que no haya ningún problema, pues, de transmisión, porque la calidad de mi sistema no es muy bueno, ¿no? La siguiente transparencia, por favor, si se escucha la siguiente. ¿Ya la pasé? Sí, ¿Ya se ve? bien, ya se ve. Me gustaría iniciar la plática diciendo que muchas de las cosas que nosotros creemos saber o que las personas piensan acerca de los murciélagos no son ciertas. Muchas personas piensan que los murciélagos son ratones viejos o que se enredan en el pelo, que son animales rabiosos, etcétera. Muy pocas personas en el mundo saben
que los murciélagos polinizan flores. La siguiente. No sé si se ve. Controlan poblaciones de insectos. La siguiente. Y dispersan un sinnúmero de semillas, de plantas, de árboles y arbustos en las regiones tropicales. La siguiente. En el mundo existen más de 1.300, 1.400 especies de murciélagos. Esto representa casi un tercio de todas las especies de mamíferos son murciélagos. Y la mayoría de estos son talla pequeña. En promedio, los murciélagos pesan alrededor de 200 gramos. ¿Sí? Esto es, yo creo que un gansito marinela pesa 100 gramos, o sea, necesitamos 5 murciélagos para lo que pesa un sobrecito, pues, de una golosina. Aun cuando el murciélago más pequeño del mundo puede pesar alrededor de 2.5 gramos y el más grande mide hasta 1,80 m de envergadura y pesa alrededor de 1 kilo, ¿no? La siguiente. Esta gran diversidad de especies también conlleva una gran diversidad morfológica, ¿no? Algunas especies tienen sus largas orejas adaptadas para escuchar el ruido de los insectos cuando caminan o cuando los insectos producen sonidos, cantos, estridencias, como en el caso de muchos chapulines, grillos, grilletas, etcétera, y utilizan el sonido de estos insectos para poder localizarlos, ¿no? La siguiente. Otros murciélagos tienen, ¿sí se ve la siguiente? Otros murciélagos tienen su hocico alargado, adaptado para extraer el polen y el néctar de las flores o de las plantas de las cuales se alimentan. Otros murciélagos, como este murciélago blanco hondureño, tiene su color blanco muy atractivo, no es un murciélago albino, es un murciélago blanco. La siguiente. Esta adaptación le sirve a los murciélagos para esconderse entre las sombras de la selva. Aquí vemos un grupo de estos murciélagos blancos debajo de la fronda de una platanera. La siguiente, que al ser iluminado con el flash de una cámara fotográfica, el color blanco resalta en la verde selva. Aquí vemos la planta, esta musa, cómo el murciélago muerde los bordes para poder formar un refugio protector y esconderse en la selva. La siguiente. En condiciones de iluminación natural, aquí vemos el flash de la cámara fotográfica ilumina el color blanco, resalta en la verde selva. La siguiente. Pero en esta otra imagen vemos cómo el color, la luz se filtra a través de las hojas y el color blanco absorbe esta luz y de esta manera los murciélagos se pierden o se camuflajean entre las sombras de los árboles de la selva. La siguiente. Estos simpáticos animalitos no existen en ninguna otra parte del mundo más que en Mesoamérica, ¿no? Y forman parte de nuestra valiosa herencia natural. La siguiente. Otros murciélagos tienen su pelo largo y sedoso, como este murciélago canoso. Este murciélago tiene el pelo, como les digo, largo y con las puntas blancas, que le sirve para camuflarse entre las hojas de los árboles en los que se refugia. Esta especie se refugia principalmente entre las hojas de los árboles. No utiliza cuevas, no utiliza troncos huecos o edificios abandonados para refugiarse. La siguiente. Otros murciélagos, como este murciélago frugívoro, tiene notables líneas faciales blancas. La siguiente.
o colores brillantes como este murciélago cara de bulldog que vamos a ver. Es un murciélago pescador, también es una especie mexicana que llega hasta el norte de Sudamérica, se alimenta principalmente de peces e insectos acuáticos, ¿no? La siguiente. Este murciélago, otros incluso, tienen caras chistosas, como este falso vampiro. Este, por cierto, es el murciélago americano o de las Américas más grande, es el falso vampiro. Llega a medir hasta 90 centímetros de envergadura y se alimenta principalmente de ratones, de aves, incluso hasta de otros murciélagos. Es una especie carnívora. La siguiente. El extraño rostro de los murciélagos forma parte de un complejo sistema de navegación. Los murciélagos se orientan principalmente emitiendo pulsos de sonido de alta frecuencia a través de la boca o de la nariz. Entonces, estas estructuras que vemos tan grotescas para mucha gente, son el resultado de millones de años de evolución asociadas con este sistema de navegación. La siguiente. Los murciélagos pueden detectar objetos tan pequeños o tan delgados como el grosor de un cabello humano, ¿no? La siguiente. De esta manera pueden capturar insectos. Un murciélago como este murciélago miotis puede capturar hasta 1500 mosquitos o zancudos en una hora, ¿no? Los murciélagos tienen un apetito voraz, principalmente por su metabolismo. Al ser mamíferos de talla muy pequeña, requieren consumir la mitad de su propio peso o su propio peso en alimento por noche. Esto tiene que ver pues con el tamaño y el metabolismo, ¿no? Este acaba de capturar una polilla, pero como les mencionaba, cuando se trata de zancudos pueden capturar hasta 1500 zancudos en menos de una hora. La siguiente. La siguiente, no sé si se ve. Una colonia como esta de murciélagos mexicanos de cola libre puede consumir hasta 150 toneladas de insectos por noche. Esta colonia es una colonia que se encuentra al norte de San Antonio, Texas, que tiene alrededor de 20 millones de murciélagos guaneros o murciélagos mexicanos de cola libre. Y como les menciono, consumen una gran cantidad de insectos, alrededor de 150 toneladas de insectos por noche. Se han hecho estudios y se ha estimado que cerca del 70% de esos insectos son insectos que atacan a los cultivos, a los principales cultivos de la región, como lo puede ser el algodón, el trigo, el sorgo, entre otras más plantas cultivadas. La siguiente. Este es en el interior de esta cueva. Podemos encontrar, como les digo, millones de murciélagos. Aquí puede haber alrededor de 900 murciélagos por metro cuadrado, 1200, 900 o 1200. Hay algunas cuevas donde hay refugios con colonias de millones. Estas cuevas son muy importantes de conservar, para proteger, porque los murciélagos cuando se encuentran en las cuevas son muy susceptibles al impacto humano, ¿no? Sobre todo en México, ¿no? Más adelante vamos a hablar de esto porque las personas piensan que son vampiros y lo que hacen es encenderle fuego a la cueva con la finalidad de matar a los vampiros y están afectando a millones de murciélagos benéficos, ¿no? La siguiente. Estas cuevas
son lugares muy importantes también porque funcionan como refugios de maternidad, ¿sí? El calor de los cuerpos de millones de murciélagos genera pues las condiciones ideales como si fueran de una incubadora, ¿no? Los murciélagos en promedio tienen una sola cría al año. O sea, los murciélagos no están relacionados con los ratones, son un grupo completamente diferente y las crías nacen vivas con sus alitas y todo, aunque nacen pelones. Y es interesante porque pesan cerca de un tercio del peso corporal de la mamá. Esto equivaldría en el caso humano a tener a un bebé de 18 kilos, ¿no? Cuando el promedio de un bebé humano son, pues, no sé, 3 kilos, alrededor de 3 kilos. La siguiente. Entonces, en estas cuevas llegan principalmente hembras que migran cada año hacia México, el centro y Centroamérica. Llegan a Texas por ahí de marzo, abril, y luego en mayo tienen a sus crías, ¿no? Aquí vemos a una madre en la parte superior de la fotografía y los demás peloncitos que ven ahí son crías de otras mamás. En un tiempo se pensaba que la madre que llegaba ahí amamantaba a cualquier murcielaguito hambriento. Sin embargo, se hizo un estudio y se encontró que en más de un 90% correspondía a la mamá con su cría. Esto es verdaderamente sorprendente porque tenemos alrededor de 10, 15 millones de bebés. O sea, si tenemos una colonia de 20 millones y son principalmente hembras, pues van a tener 20 millones de crías, aunque cerca de la mitad de esas crías mueren antes de empezar a volar. Esto es como a las 3 semanas. Mueren principalmente porque caen al piso de la cueva y el piso de la cueva está cubierto de guano y de escarabajos que son carnívoros y el murciélaguito que cae muere, ¿no? Se lo comen los escarabajos. La siguiente. Les digo, los murciélagos aprenden a volar rápidamente. En 4 o 5 semanas ya andan las crías o los juveniles fuera de la cueva buscando alimento, acompañando a sus mamás y son destetados muy rápido. La siguiente. No se ve todavía. La siguiente. La siguiente no se ve. ¿No se ha visto? O ya me perdieron. No, sigue el murciélaguito en el aire. Ah, ¿era ese? Ok, sí, bueno, está bien. En un estudio que realizamos hace algunos años en el norte de México, encontramos que más del 90% de las cuevas que investigamos, estas habían sido dañadas por el hombre. Como les comentaba hace un rato, tenían evidencia de haber sido quemadas. La gente mete llantas, mete troncos y les prende fuego principalmente porque piensan que todos los murciélagos son, cosa que no es real, ¿no? La siguiente. La siguiente. La siguiente. Si los murciélagos no solamente viven en cuevas, algunas especies viven en troncos huecos de árboles. La siguiente. Donde forman pequeños grupos o harems. Esta especie forma harems. La siguiente. En la siguiente imagen, aquí está. Vemos la anterior, por favor. Hay un delay. En esta imagen vemos en la parte superior de la fotografía
al macho dominante, al sultán de este harem, el cual está batiendo las alas y haciendo chillidos, tratando de espantar al fotógrafo y protegiendo a sus hembras. Aquí al lado derecho, inferior derecho, vemos a una hembra con su cría, ¿no? La siguiente. Algunas especies de murciélagos, como mencionábamos, se alimentan son carnívoros. Este murciélago comedor de ranas es una especie bien interesante que se encuentra desde el sur de México hasta el norte de Sudamérica. La siguiente, se alimenta principalmente de ranas. Esta especie de murciélago se orienta utilizando el canto de las ranas. Y por lo tanto se alimenta de las ranas macho. Las ranas hembras no cantan, los machos son los que cantan. Entonces, hay una muy interesante coadaptación entre las ranas y los murciélagos. Las ranas macho regularmente cantan en lugares donde haya mucho ruido de cascadas o del agua para que el murciélago no los encuentre, ¿no? También se ha descubierto que hay ranas que son comestibles, que imitan el canto de las ranas venenosas para que el murciélago no se las coma. O sea, el murciélago reconoce el canto de las ranas comestibles del canto de las ranas venenosas, ¿no? La siguiente. Pero bueno, esta ranita no cantó como rana venenosa y se la llevó la bruja, ¿no? La siguiente. Este es el murciélago pescador. Tiene sus patas largas y sus dedos también largos y ganchudos. La siguiente. Esta especie va emitiendo pulsos de sonido de alta frecuencia, por eso lo vemos con la boca abierta, no porque quiera intimidar a alguien, y puede detectar la aleta dorsal de las sardinas o de los pececillos que andan ahí en la superficie, baja sus patas y se lo lleva, ¿no? La siguiente. Después de capturarlo, va a algún lugar cercano, a una percha, a un árbol donde consume la sardinita. Vean cómo las patas parecen unas raquetas largas y fuertes, ¿no? Para capturar a estos pequeños peces. La siguiente. Los murciélagos también polinizan una gran cantidad de flores, casi un 20% de las especies. Bueno, se me pasaba a mencionar, cerca del 70% de las especies de murciélagos son insectívoros. El 30% restante se alimentan principalmente de productos de plantas, ¿no? Ya sean flores o frutos. También dijimos algunas especies, pocas se alimentan son carnívoras, ¿no? Y más adelante vamos a ver a los hematófagos, que son los vampiros. Este murciélago es la única especie que se conoce. ¿Podrían apagar sus micrófonos todos? Pasó el señor. Un momento, por favor. Gracias. Adelante, Arnulfo. Decía que se conoce una especie de murciélago que poliniza a la flor de la maticia. Esta planta que vemos aquí tiene su antera, o sea, la estructura en la cual se encuentra el polen en forma de mano, como si fuera una manita. La siguiente. El murciélago, al introducir su cabeza en la flor para extraer el néctar, la planta espolvorea el polen en el dorso del murciélago y de esta manera el murciélago lleva ese polen a otra planta y se lleva a cabo la fertilización cruzada, la polinización. Este servicio es vital para la planta, ¿no? Si el murciélago desaparece, la planta probablemente también desaparecería porque hay una codependencia muy estrecha. La siguiente.
También los murciélagos, como les mencionaba hace un momento, dispersan una gran cantidad de semillas. Los murciélagos se alimentan principalmente de plantas que se llaman plantas pioneras. Estas plantas pioneras son las primeras que se establecen después de un incendio o de una deforestación. En este caso vemos un murciélago de cola corta que está aproximándose a un fruto de píper. La siguiente es una piperácea, de donde se obtiene también la pimienta, ¿no? Este murciélago de cola corta puede dispersar más de 6,000 semillas de píper por noche. O sea, es una gran cantidad de semillas las que lleva en su estómago y luego las va defecando, ¿no? Se las va dispersando a través del desplazamiento de un lugar a otro. La siguiente. Los murciélagos son muy importantes para la dispersión de estas plantas pioneras porque defecan, hay una diferencia muy sutil, pero muy importante entre los murciélagos y las aves. Los murciélagos defecan cuando van en vuelo, mientras que las aves regularmente defecan cuando están perchando, cuando están paradas en un árbol. Pues sabemos por estudios que la probabilidad de una semilla de germinar y de llegar adulto es mayor cuando esta semilla está lejana del padre o de la madre, ¿no? De las plantas que dieron origen a estos frutos, ¿no? Entonces, los murciélagos llevan las semillas de lugares del bosque hacia lugares deforestados. La siguiente. También otra planta, la cecropia es otra planta también que dispersan mucho los murciélagos, junto con otros mamíferos y otras aves, ¿no? Pero les digo, los murciélagos son los encargados de llevar las semillas de áreas del bosque hacia áreas deforestadas. La siguiente. En este desmonte que vemos aquí, las primeras plantas en aparecer provienen de semillas depositadas por murciélagos en vuelo. La siguiente. A los 2 años o al año siguiente se tomó otra fotografía y ya estas plantas empezaron pues su proceso de sucesión o de regeneración de este desmonte, de esta selva, ¿no? La siguiente. A los 3 años las heridas empiezan a sanar gracias a este servicio gratuito que iniciaron los murciélagos. Llegan después otras aves, primates, otros mamíferos, otras aves, etcétera, que continúan ese proceso de sucesión natural. La siguiente. En los mercados no solamente de América Latina, sino en todo el mundo, la siguiente, cerca del 70% de los frutos o de las frutas que hay en los mercados dependen de los murciélagos para la polinización de sus flores o la dispersión de sus semillas. No quiere decir muchas veces que el plátano, por ejemplo, dependa exclusivamente de los murciélagos, sino que muchas de las variedades silvestres sí dependen de los murciélagos. Se encuentra pues el plátano, el aguacate, la guanábana, el fruto del pan, entre otros, ¿no? El zapote, por ejemplo, algo tan importante allá en el sur de México. La siguiente. Otra planta que también depende de los murciélagos es la balsa. Es un árbol sudamericano del cual se obtiene una madera muy, muy ligera, muy liviana. Bueno, esta especie de árbol es polinizado por los murciélagos. La siguiente. También en las regiones áridas de México, de Norteamérica y en Sudamérica también, muchos de los cactáceas o de los cactus columnares que tienen esta forma como de candelabro son polinizados por murciélagos. ¿Sí? La siguiente. En estas cactáceas
la flor, la forma de la flor se ha adaptado para que la cabeza del murciélago entre de una manera muy fácil. La siguiente, como vamos a ver, el murciélago mete su cabeza en la flor por unos cuantos segundos para obtener el polen y el néctar. El polen también es un alimento con gran cantidad de proteína que le sirve principalmente en su época reproductiva. La siguiente. Y aquí vemos cómo la cabeza del murciélago encaja como si fuera la llave en la cerradura de una puerta, ¿no? Como el murciélago, toda su cabeza, el cuello, lo tiene cubierto, pues, de polen que está llevando de una planta a la siguiente. La siguiente imagen. Otra especie también que depende de los murciélagos es el maguey, sobre todo muchas especies paniculadas. Las especies paniculadas de maguey son aquellas que tienen la inflorescencia, bueno, tenemos el escapo central y luego tiene como si fueran unas manitas. Estos son los agaves paniculados, que es un subgénero del género agave. Muchas de estos agaváceas o de agaves dependen de los murciélagos para la polinización de sus flores. La siguiente. Y los magueyes se han adaptado para producir la mayor cantidad de néctar y sus estructuras sexuales están activas, por decirlo de alguna manera, durante la noche, justo cuando los murciélagos también andan activos, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, también en ocasiones colibríes o calandrias o algunas otras aves que andan consumiendo el polen y el néctar de los agaves o de los cactus. Sin embargo, los murciélagos son los encargados de llevar el polen de una planta a otra en mayores distancias. Se han hecho estudios y se ha estimado que alrededor de 50 o 100 kilómetros cuadrados un murciélago puede volar en una sola noche llevando el polen de una planta a otro. Esto es muy importante porque le da mayor vigor a todos los, o la carga genética, la variabilidad genética que se da entre estas plantas es mayor que si fuera una polilla, por ejemplo, un insecto que solamente consume el néctar de una o dos flores y luego va a otra planta que se encuentra a 15 o 20 metros, entonces la movilidad de esos genes no es tan grande como sería en el caso de los murciélagos, ¿no? La siguiente. Bueno, estas plantas que polinizan los murciélagos también sirven para otras especies de fauna silvestre, como este carpintero para construir sus nidos, ¿no? La siguiente. De esta manera vemos cómo las redes tróficas benefician a otros animales, ¿no? La siguiente. En estudios que realizamos en el norte de México, como les mencionaba, encontramos que hay una gran cantidad de cuevas, principalmente en la Sierra Madre Oriental. ¿Sí? Esto porque la Sierra Madre Oriental es kárstica, es de origen marino, calcáreo, son rocas calizas, y las rocas calizas se diluyen muy fácilmente con el agua, ¿no? Y se forman grandes cavernas, ¿no? Los refugios más importantes de murciélagos en México se encuentran en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, más o menos en esta región. La siguiente. Aquí vemos algunas de las cuevas, pues, que encontramos con mayor cantidad de murciélagos en Coahuila, por ejemplo, alrededor de 14 cuevas con poblaciones superiores al 1,000,000 de individuos. La siguiente. En esta imagen también podemos ver la ubicación
de estos refugios, un poco pues con la diversidad también de especies, casi todas están asociadas con la Sierra Madre Oriental. La siguiente. Aquí es la diversidad, la mayor diversidad obviamente de murciélagos se encuentra hacia el sur. El Tamaulipas, por ejemplo, tiene alrededor de 54 especies de murciélagos, cuando Nuevo León o Coahuila tienen 42, 43, Texas tiene alrededor de 27, creo 32 especies de murciélagos. La siguiente. De los problemas, de las amenazas principales para los murciélagos, como les decía, una es la extracción de guano en el norte de México. Mucha gente extrae el guano para utilizarlo como fertilizante. En los últimos años ha tenido un boom el guano por ser asociado con agricultura orgánica. Y es un fertilizante muy completo que tiene las proporciones más adecuadas de nitrógeno, fósforo, potasio que las plantas requieren, y lo tienen en la calidad o con la facilidad de que las plantas lo pueden casi procesar directamente. Entonces ha habido mucha gente que extrae guano, pero no les importa si hay murciélagos o no hay. Entonces lo que ellos quieren es sacar el dinero de la cueva y no les importan los murciélagos. Vimos muchas cuevas en Coahuila que fueron explotadas por guano y ya no había murciélagos, ¿no? Es importante, bueno, hacer notar que el kilo de guano en Canadá o en Estados Unidos puede llegar a costar $10, ¿no? Entonces, si tienes una cueva donde tienes 50 toneladas de guano, pues cada palada son $10. O sea, es muy, muy atractivo para los mineros. Hay un vacío ahí interesante o importante que no hemos podido resolver, que el guano se considera como un mineral en lugar de que se considere como un subproducto de un animal. Entonces, está regido por la ley minera, no por la Profepa, por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Entonces es muy fácil exportarlo. En Estados Unidos, en la frontera, tú nada más presentas una hoja donde dice que es guano y que lo trajiste de tal parte y que tenga el sello de un notario que certifique que viene de tal lugar, ya con eso pasa. Entonces, hay vacíos ahí en la ley que no se han podido pues resolver, y que todavía es un pendiente, ¿no? Otro problema importante es que en muchas cuevas crece la vegetación alrededor, sobre todo en las regiones tropicales, y estos murciélagos o muchos murciélagos necesitan que no haya vegetación alrededor de la entrada de la cueva, porque, por ejemplo, los murciélagos mexicanos de cola libre tienen sus alas muy angostas y son de vuelo muy rápido y no tienen un vuelo que puedan maniobrar. Entonces, cuando hay un objeto que está obstruyendo la entrada de la cueva, los murciélagos se golpean entre las plantas y no pueden entrar. Entonces, la entrada tiene que estar lo más limpia, por así decirlo, posible para que los puedan entrar y salir. Por eso también en las regiones áridas o secas del norte, pues ese no es un problema, ¿no? La siguiente. También el disturbio por los visitantes, o sea, mucha gente ve una cueva y Uy, se está perdiendo. Entran. Bueno, ¿sí? ¿Me escuchan? Arnulfo. Sí, ahora sí, se había cortado. Ok. Decía que muchas personas que hacen con trapos o con plástico,
y eso hace que el guano se incendie. Se llega a incendiar porque el guano está seco. Muchas veces con las de plástico de un encendido puede incendiar el guano y la cueva puede permanecer incendiada o con el guano incendiado y produce principalmente humo. Es como si fuera un cigarro, no hace flama, ¿sí? Es nada más puro humo y el humo lógicamente se va hacia arriba y los murciélagos están arriba, entonces intoxican a los murciélagos y es muy difícil limpiar, por así decirlo, el aire contaminado en el interior de una cueva. En este lugar, aquí en Tamaulipas, encontramos en una represa una colonia muy grande de murciélagos que los ingenieros tenían que revisar el interior de la represa o el interior, pues, de la, ¿cómo se llama? De las compuertas, sí. Y había murciélagos adentro y pusieron una reja para que no entraran nadie, ¿no? Pero los murciélagos se quedaron atrapados adentro. O sea, los murciélagos no pueden, no son como ratones que se pueden escabullir por las rendijitas y volar, ¿no? Se quedaron atrapados adentro y se murieron. Nosotros calculamos alrededor de 300,000 murciélagos, ¿no? O sea, en la imagen inferior izquierda, todo lo que ustedes ven son los esqueletos que hay del lado derecho. O sea, todo eran puros esqueletos de murciélagos, pasabas por arriba y parecía como si estuvieras pisando cornflakes, ¿no? Fue terrible esto, ¿no? La siguiente. En el 2006 escribimos un libro acerca de los murciélagos cavernícolas del norte de México. Este libro lo pueden buscar en internet, está en PDF, lo pueden bajar gratis, Murciélagos cavernícolas del norte de México, y este libro lo utilizamos en muchos programas de educación donde colaboramos con ejidatarios, con presidencias municipales y con dueños de terrenos donde había cuevas importantes, ¿no? Esto con la finalidad de sensibilizar a la gente acerca de la importancia de los murciélagos. La siguiente. También en ese tiempo que tuvimos un proyecto pues más o menos interesante, hicimos actividades de educación y de conservación con gente de Profepa y de Semarnat, con la idea de también sensibilizarlos y que consideraran pues la importancia de vigilar y cuidar las cuevas. La siguiente. La siguiente. Bueno, y también cualquier oportunidad que hay para dar una plática, pues damos una plática como este caso, ¿no? La siguiente. Porque es bien importante el hablar con la gente. Nunca es suficiente. Siempre es importante que una persona te escuche, que cambies esa actitud que puedas tener acerca de los murciélagos, ¿no? La siguiente, hemos también realizado actividades de restauración con agaves, principalmente en áreas erosionadas acá en Tamaulipas. Plantamos alrededor de 100,000 agaves. Esto ya fue hace un tiempo, pues como en el 2008, más o menos hace 10 años, pero todavía los agaves ahí están y la gente los está utilizando. Si hay un periodo de sequía muy fuerte, se lo dan de comer a las cabras, ¿no? La siguiente, o los pueden utilizar para hacer mezcal, si acaso así lo desean, ¿no? Otra cosa con la que estuvimos trabajando, pues, es con los vampiros. La siguiente. No había mencionado, pero solamente existen 3 especies de murciélagos vampiros en el mundo.
Si de las más de 1,200 especies que hay de murciélagos en el mundo, solamente 3 se alimentan de sangre, y estos son los murciélagos vampiros. Sí, única y exclusivamente se encuentran en América tropical. Esto es desde el centro de Tamaulipas, centro de Nuevo León, hasta el norte de Argentina. De estas 3 especies, solamente una, que es el murciélago vampiro común, es la especie que más problemas causa al hombre, ¿no? Y esto porque se alimenta principalmente de sangre del ganado. Las otras 2 especies de murciélagos vampiros se alimentan de sangre de aves, principalmente aves silvestres, ¿no? El murciélago vampiro aumentó sus poblaciones gracias a que el hombre destruyó la selva y metió los pastos y trajo a las vacas, ¿no? A partir de ese momento que los españoles trajeron al ganado, las poblaciones de vampiro empezaron a incrementarse, ¿no? La siguiente, este fue un trabajo que hicimos acá en Tamaulipas con vampiros, porque hubo un brote de rabia importante, interesante, pero bueno, ya eso y también ya se controló, porque como no era una enfermedad prevaleciente en la región, nunca vacunaban a su ganado contra la rabia. Ahora ya la mayoría de los ganaderos vacunan al ganado contra la rabia. La siguiente. Otro problema también interesante, pues, es el de los abanicos eólicos. Yo creo que más murciélagos mueren por los abanicos que aves. Una gran cantidad de murciélagos colisionan o son golpeados. También hay otra forma de muerte que le llaman no alcanzan a tocar el aspa, sino que la velocidad del viento que hay les revienta los pulmones y caen muertos, ¿no? La siguiente. La siguiente. Ya para terminar, solamente me gustaría decir que recuerden que los murciélagos, bueno, aquí vemos a un grupo de murciélagos benéficos, son murciélagos magueyeros. La siguiente, los murciélagos benéficos, a diferencia de los murciélagos vampiros, nunca forman o regularmente se encuentran en colonias grandes. Los vampiros los encontramos en colonias pequeñas de alrededor de 50, 60, hasta 100 vampiros, ¿no? El vampiro se alimenta única y exclusivamente de sangre. Es un murciélago que pesa alrededor de 36 gramos, mide unos 30 centímetros de envergadura, es de color gris, plomizo en el dorso y plateado en el vientre. La siguiente. Este es el vampiro, es un murciélago muy ágil, corre muy rápido en el suelo, salta, esto para evitar ser pisado por el ganado, ¿no? Por sus presas mayores que ellos, ¿no? La siguiente. El vampiro infringe una pequeña mordida con sus dientes incisivos en la presa y después empieza a lamer la sangre que fluye libremente gracias a la presencia de un anticoagulante en la saliva. La siguiente. Después de beber algunas 3 o 4 cucharadas de sangre, se va a descansar, o sea, a dormir, a pasar toda la noche. Aquí vemos la cara de un vampiro. En su nariz, alrededor de la nariz, tiene una membrana muy sensible que le permite detectar dónde se encuentran los vasos capilares. La siguiente. Es muy fácil también reconocer o distinguir un vampiro de un murciélago benéfico. Los murciélagos vampiros no tienen cola, ¿sí? O no tienen membrana entre las patas y tampoco tienen hoja nasal. Esta estructura que se ve en el murciélago del lado derecho, que vemos que es un frugívoro, pero tiene cola,
y estos dos murciélagos de abajo tienen cola, que son murciélagos insectívoros, ¿no? La siguiente. Entonces, el murciélago que no tiene hoja nasal y cola es un vampiro. La siguiente. Los vampiros se atrapan fácilmente con una red de seda, le llaman, o red de niebla. Estos vampiros se pueden untar con una pasta venenosa a base de warfarina, que es una pasta anticoagulante. Los vampiros se lamen y cualquier herida, incluso heridas internas, pueden morir, ¿no? O mueren sin afectar a otros murciélagos benéficos. La siguiente. Es muy importante lo que estamos viendo, porque al nosotros hacer un control del murciélago vampiro, estamos evitando que la gente mate a los murciélagos benéficos o que vayan a las cuevas y las quemen. Entonces, esta técnica es muy efectiva porque un solo murciélago vampiro que le pongamos esta pasta regresa al refugio y otros murciélagos, vampiros que estén alrededor, le ayudan a quitarse esa pasta, y por cada murciélago vampiro que nosotros envenenemos, pueden morir hasta 15 o 20 vampiros más. La siguiente. Sin afectar a las especies benéficas. En este caso, el veneno se le está poniendo justo en la mordida del vampiro. El vampiro regresa cada noche a alimentarse de la misma presa en el mismo lugar. Entonces, cuando se pone la pasta en la herida, el vampiro come la pasta y de esa manera se envenena. Esto es cuando el problema es pequeño, cuando no tenemos muchos vampiros atacando al ganado, ¿no? La siguiente. Entonces, los vampiros, como les mencionaba, regularmente tienen colonias pequeñas. La siguiente. Nunca forman colonias grandes como estas. La siguiente. Y ahora sí, ya para terminar, solamente me gustaría que recordaran que los murciélagos son muy importantes porque controlan poblaciones de insectos. La siguiente. Polinizan flores. La siguiente. Y dispersan las semillas de un sinnúmero de árboles y arbustos tropicales. La siguiente. Donde quiera que se encuentren, adelante, la siguiente, los murciélagos forman parte del delicado equilibrio ecológico. La siguiente. Y ayudan a mantener o incluso elevar la calidad de vida de todos nosotros. La siguiente. Creo que ya es la última. No sé si hay tiempo para alguna pregunta o algunas preguntas. Sí, tenemos tiempo para unas 3 preguntas. Si alguien Perfecto. quiere. Generalmente lo que hacemos es que las escriben en el chat. De hecho, ya tenemos algunas aquí. Dice, lo voy a leer. Bueno, recordarles que todavía está el link para la asistencia. Martín Alfonso Mendoza comenta lo que ya estábamos comentando al principio del seminario, que tenemos murciélagos en el campus, que hay una campaña permanente para evitarlos en los edificios, que si tienes alguna opinión al respecto. Sí, como mencionábamos o como comentábamos antes de iniciar, los murciélagos están en los edificios porque tienen sí, aunque también los podemos encontrar en palmeras, en árboles viejos y así, ¿no? Los murciélagos no es ningún problema, podemos llamarlo fuerte, de salud humana. Hay muchas cuestiones, incluso pues con el COVID ahora o con todas estas enfermedades emergentes, ¿no? No hay ninguna conexión directa entre murciélagos y el COVID, por ejemplo.
La rabia es una enfermedad de mamíferos, ¿sí? Es una enfermedad mortal, es una enfermedad muy seria, pero no es una enfermedad exclusiva de murciélagos. Se han hecho estudios y la proporción de murciélagos con rabia en vida silvestre no es mayor que la proporción de zorrillos o coyotes o zorros con rabia en vida silvestre. O sea, los murciélagos no son más rabiosos que otros. Si un murciélago te muerde, o si un coyote te muerde, o un zorrillo te muerde, tienes que acudir a un médico y decirle, me mordió, porque puede estar rabioso. O sea, la potencialidad ahí está. Si tú te encuentras un murciélago en el campus, en el piso, no lo agarres con la mano desnuda porque te va a morder. Entonces hay que cuidarse de esto y también llevarlo a lo mejor a un lugar donde no vaya a ir un gato o un perro y lo muerda, porque puede estar enfermo y puede ser rabia, ¿no? Entonces, sí es una enfermedad potencial de mucho cuidado, muy seria, pero no es así como que maten a todos los murciélagos porque son rabiosos, ¿no? ¿Qué pasa? Ha habido casos muy extremos. En Austin, Texas, hubo una ocasión en que en un partido de fútbol, noche prenden las lámparas, estaban los murciélagos volando y la gente sintió que le cayeron gotitas, pensaron que los murciélagos los estaban orinando y tenías creo que 20,000 o 30,000 personas pidiendo que les vacunaran contra la rabia, ¿no? Porque pensaban que se iban a morir todos. En el caso, bueno, hay que ver cada uno de los casos específicos de murciélagos en edificios, pero siempre lo que yo les digo a la gente, porque constantemente me piden asesoría para controlar una población o una colonia de murciélagos en un edificio, ¿no? Los murciélagos están ahí porque tienen por dónde entrar. Sí, es algo tan sencillo, pero puede ser tan complejo como eso. Tienes que encontrar por dónde están entrando y taparle por dónde están entrando y se acabó el problema, ¿no? Me ha tocado que el problema se soluciona cambiando un vidrio, porque era un vidrio roto y por ahí están entrando a un almacén o a una bodega grande, o también había que cambiar toda la teja de un edificio que costaba millones de pesos. ¿Por qué? Pues porque esa teja ya tenía 50 años, estaba toda rota y los murciélagos estaban entrando por todas partes, ¿no? Como te digo, los murciélagos te dicen que no has hecho reparaciones, te dicen que no le has dado mantenimiento a un edificio, ellos te lo indican al estar ahí adentro del lugar. Muy bien. Tenemos un comentario de Isis Raquel y de Victoria Estefanía, que tienen, bueno, una es sobre el guano, cómo puede ser una forma adecuada de aprovechar el guano, y de ahí yo comentaría también, ahora que los fertilizantes se fueron a los cielos, los precios, me imagino que ya ahora va a costar mucho más que $10 la palada de guano. Entonces, hasta ya estaba pensando, ¿no se podrán poner granjas de producción de guano? Pero bueno, adelante, ¿cuál sería una forma adecuada de aprovechar el guano? Mira, el mejor guano es el de los murciélagos insectívoros y regularmente es en el norte de México y debe de ser guano seco. Guano seco. Hay muchas cuevas también en los trópicos, pero son cuevas húmedas. Entonces necesitamos que el guano es la mejor calidad, por así decirlo. Y falta mucho por estudiar, por analizar, por hacer pruebas, con ensayos pues no sé cómo se le llame, ¿no? Para ver la calidad de los fertilizantes o de ver cuáles serían las proporciones más adecuadas, ¿no? Hay algo de estudios, pero no hay mucho, todavía falta bastante por conocer. Lo que sí sé es de personas en Estados Unidos que producen nogales,
nuez pecanera, que les llaman los gringos, ¿no? Y utilizan el guano como uno de los mejores fertilizantes, y ellos lo único que hacen es poner un par de paladas alrededor de la planta y mezclarlo con el suelo. Algo bien interesante es que el guano está vivo, ¿sí? O sea, el guano hay 1 millón de bacterias diferentes, ¿no? O sea, tiene microorganismos que están ahí. Entonces, esos microorganismos, una vez que consumen pues los restos de los insectos, empiezan a trabajar también con el suelo y empiezan a incorporar otros nutrientes del mismo suelo. También el guano se utiliza como un material para acelerar el compostaje. O sea, hay gente que le pone una palada de guano a sus compostas y eso, dicen, acelera la velocidad pues de la producción de la composta. Hay muchas también bacterias que funcionan como para destruir plásticos, para destruir petróleo dentro del guano, ¿no? O sea, es un microbioma ahí bien interesante. Y que falta mucho por saber. Bueno, pues hay muchos comentarios. Realmente yo creo que lo más apropiado va a ser que nos dejes me recuerdes cuál es tu correo electrónico para dejárselos y que te escriban, porque ya se nos acabó el tiempo. Y bueno, no sé si tú puedes accesar el chat y pudieras tú escribir ahí tu correo y dejarlo a la gente. Les ha gustado muchísimo tu presentación, te felicitan por las fotografías, y bueno, ¿por qué no es tan conocida la labor ecológica de los murciélagos? Pues precisamente por eso quisimos hacer este seminario, para que fíjate, qué injusticia tan grande, con tantísimas especies benéficas, los murciélagos no nos gustan a muchos humanos por el asunto de los vampiros, ¿no? Y creemos que todos los murciélagos son vampiros. No es cierto, nomás 3 especies. Así es. Entonces, algo que siempre me ha pasado cuando doy una plática es que la gente cambia de actitud. Dices, es que ¿cómo es posible que sean así? O sea, yo los veía feos, bueno, siguen estando feos, mucha gente dice, pero son benéficos. No, pero en unas fotos tuyas no se ven tan feos, de hecho se ven hasta tiernos, ¿no? Sí, bueno, y bueno, los murciélagos feos, por así decirlo, cuando los ves a través de la ventana de la evolución, se te hace maravilloso. O sea, cómo esas estructuras evolucionaron, cómo esas estructuras surgieron, ¿no? Eso es súper interesante, ¿no? Pues muchas gracias por la invitación. Sé que el tiempo está ya bien, ya nos pasamos 4 minutos, pero bueno. Todavía estamos bien, pero muchísimas gracias, Arnulfo, y de verdad que para el próximo cuatrimestre te voy a volver a invitar, pero ahora nos vas a hablar más bien de las bellezas de la Huasteca, ¿no? Sí, con gusto. De tu libro que tienes. Todos, bueno, pues le agradecemos al doctor Arnulfo. Ya tienen ahí en el chat su correo electrónico, por los que quieran